Buenas tardes con todos, buenas tardes con quienes nos acompañan hoy. Un gusto estar aquí. Soy Jenner del Águila, trabajo en la Subdirección en Normatividad del OS. En esta oportunidad vamos a revisar, vamos a analizar estas modificaciones del reglamento, ¿no? Que ha traído el Decreto Supremo 01/2026 F. Eh, Básicamente señalar que pues son varias, ¿no? Son varias las modificaciones, así que las que vamos a revisar hoy son aquellas, digamos, que hemos considerado más puntuales, claves, ¿no? Que también tomando en cuenta aquellas consultas que nos llegan día a día al OS, ¿no? Y sobre las que ya en algún momento se habían planteado incluso consultas para opinión, que estas modificaciones han tenido a bien aclarar muchos puntos, precisar muchos puntos, que justamente pues ya habían sido anteriormente materia de consultas, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Modificaciones al reglamento. Como ya habíamos adelantado, vamos a analizar de manera técnica, comparativa, ¿no? Lo que ha traído el Decreto Supremo 01/2026 CF al reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. Básicamente, vamos a dividir esta charla, vamos a llamarle charla, en tres grandes grupos: actuaciones preparatorias y selección, ejecución contractual y contratos menores. ¿Por qué? Porque de esa manera hemos visto que puede ser un poco más didáctico, un poco más entendible, hacer esta agrupación de las modificaciones que ha traído este decreto supremo, que como ya hemos señalado, son varias, ¿no? Son varias las modificaciones. Así que es por eso que hemos tomado esta estructura para hacerlo quizás un poco más entendible, un poco más ameno. Bien, entonces comenzamos con las actuaciones preparatorias y selección. Este decreto supremo, estas modificaciones lo que traen es una optimización de las actuaciones preparatorias, ¿no? De los actos preparatorios y del procedimiento de selección, de ambas fases. Entonces, tenemos estos puntos que hemos anotado aquí en la diapositiva. Hay nuevas reglas respecto de la segmentación, la estrategia de contratación, la difusión del requerimiento. Se hacen varias precisiones sobre la elaboración de bases, sobre la participación de los evaluadores, sobre todo sobre algunas funciones que tienen, por ejemplo, los miembros del jurado, ¿no? Ahí lo vamos a revisar. Se han hecho varias precisiones acerca de la precalificación, del procedimiento con precalificación. Allí se han incorporado, digamos, de una manera un poco más detallada cómo, en qué va a consistir este procedimiento, ¿no? Que todavía, pues, es nuevo, ¿no? Básicamente es una nueva figura que trajo la nueva ley. Se hacen precisiones respecto de lo que es evaluación, el desierto, sobre todo de lo que es eh, subasta inversa y lo que es comparación de precios, también lo vamos a ver allí. Sobre el rechazo de ofertas, también hay unas precisiones bastante importantes que hay que revisar. Y varias precisiones sobre los no competitivos, ¿no? Hay por allí una incorporación que hace esta modificación respecto de la situación de emergencia en caso de obras. Cuando lleguemos a ese punto, lo vamos a resaltar para que lo tengan allí en cuenta, teniendo en consideración que pues la audiencia, tengo entendido, no solamente se trata de proveedores, sino también funcionarios, ¿no? Funcionarios, servidores que son usuarios de la normativa, ¿no? Entonces, haciendo esta precisión, comenzamos con lo que es la segmentación. ¿Qué novedades nos trae, en este caso, la modificación al artículo 42 respecto de lo que es la segmentación? Básicamente, comencemos primero definiendo la segmentación. Quizás por allí hay algunas personas que son nuevas en lo que es todas estas nuevas figuras, etapas que ha traído la nueva ley.
La segmentación, en términos sencillos, vamos a poner lo que es una clasificación de las contrataciones, ¿no? De los contratos que se pretenden hacer en el periodo fiscal vigente, ¿no? Durante el año. Entonces, teniendo este concepto, como vuelvo a repetir, en palabras sencillas, simples, que es una clasificación de los contratos que se pretenden realizar, las novedades que nos trae esta modificación son las siguientes. Se hace una precisión que luego de la segmentación se hace un traslado del cronograma con fechas estimadas para la presentación de los requerimientos. Tengamos en cuenta que el flujo, ¿no? Es el siguiente. Se tiene el PAC del CMN, el cuadro multianual de necesidades. Sobre esa base, sobre ese PAC del CMN, se hace la segmentación y luego de la segmentación se procede recién a el requerimiento, ¿no? Entonces, lo que se ha añadido con esta modificación es que luego de la segmentación del pack del CMN, recordemos, ¿quién hace la segmentación? La DEC. Entonces, luego de la segmentación, lo que hace la DEC es trasladar un cronograma con fechas estimadas, esto es lo que se ha agregado, para que las áreas usuarias, ¿no? vayan presentando sus requerimientos. Esta precisión es bastante, digamos, importante porque antes se tenía la duda de en qué momento después de la segmentación, ¿no? precisamente se tenían que remitir los requerimientos. Antes de la modificación simplemente se hablaba de un cronograma, no se tenía claro quizás si es que este cronograma podía ser modificado, si cronograma tenía que ser fijo, si es que tenía que tener fechas fijas, si es que todas las contrataciones tenían que ser presentadas al mismo tiempo, etcétera. Lo que ha establecido esta modificación entonces que luego de la segmentación, de acuerdo a cómo se haga el análisis, digamos, ¿no? de la gestión de las contrataciones que se van a realizar, se traslada un cronograma con fechas estimadas. De esa manera hay un poco más de flexibilidad también y hay un poco más de darle, digamos, posibilidad a las entidades para que ordenen la gestión de sus contratos, ¿no? Para que puedan tener un poco más de flexibilidad, orden y control sobre la gestión de sus contratos. Se aclara y se refuerza la función del cuadro multianual de necesidades. A ver, vamos a ver primero qué es lo que nos trae la modificación y luego hacemos el comentario. Las contrataciones, dice la modificación, no programadas, van a ser incluidas, ¿no? en el CMN. Es decir, la necesidad se incluye en el CMN, cuadro multianual de necesidades. La necesidad se incluye en el CMN. Luego, una vez incluido en el CMN, se recibe el requerimiento. Eso es cuando hablamos de las contrataciones no programadas. Y luego de recibir el requerimiento, la DEC segmenta, ¿no? Esto es en el caso de las no programadas. ¿Por qué es importante esta modificación? Antes había una duda acerca de el CMN y el PAC, ¿no? Varios servidores, funcionarios sobre todo, se acercaban a preguntar en las ponencias o en los eventos, ¿no? Si es que se tenía que modificar el CMN, si es que había la necesidad de modificar el PAC, si es que se modificaban al mismo tiempo, cuál era el que se tenía que modificar primero, si es que lo que valía era el PAC o el CMN. Entonces, básicamente lo que nos está trasladando esta modificación es el refuerzo o la función, la figura, digamos, relevante es el cuadro multianual de necesidades. El PAC sigue existiendo. Sin embargo, lo que manda, ¿no? para poder pasar al requerimiento, en el caso de las contrataciones no programadas, que tenemos entendido que también son varias las que no son programadas, pues una vez que esta necesidad se incluye al CMN, se procede al requerimiento, no hay necesidad ya de, digamos, alterar el PAC. Lo que se tiene entendido es que esta actualización del PAC, digamos, se va a realizar de manera automática, ¿no? A nivel de plataforma, pero en lo que es a nivel gestión, lo importante es que esta necesidad se incluya en el CMN para poder proceder a la elaboración del requerimiento y luego proceder a la segmentación. Entonces, con esta modificación, básicamente nos deja claro ya
cuál es la importancia del CMN, en qué lugar está el PAC. Como vuelvo a repetir, no es que el PAC haya desaparecido, simplemente la norma ya no hace, digamos, esa precisión de actualizar el PAC o de incluir, de hacer inclusiones en el PAC a nivel de gestión, ¿no? Así que esa es la importancia de esta modificación que incluye el artículo, que se incluye en el artículo 42. Además, se hacen precisiones y se hace una optimización también acerca de la segmentación en compras centralizadas y compras corporativas, muy relevantes porque también fueron materia de varias consultas, no, no solamente a nivel de consultas de interpretación normativa, sino también en algunos eventos tengo entendido que se ha hecho esta consulta, así que esta modificación pues ya nos da mayor claridad, ¿no? De cómo lidiar con este tipo de contrataciones. ¿Qué es lo que dice? En bienes y servicios, ¿quién hace la segmentación? La entidad encargada. Entonces ahí ya la modificación nos está aclarando quién hace la segmentación, la entidad encargada. Esta era una de las principales dudas sobre compras centralizadas y corporativas. La entidad encargada es la que hace la segmentación. Básicamente las va a clasificar en estratégicas, eso es lo que dice la norma, ¿no? Si la compra está a cargo de Perú Compras, ¿no? Perú Compras hace una evaluación y determinará si es que realiza la segmentación. Si es que Perú Compras determina que no es necesario que realice una segmentación, hará un sustento sobre el tipo de interacción con el mercado, ¿no? Que ha efectuado en el marco de esa compra que va a realizar. Entonces, respecto de bienes y servicios, básicamente ya la modificación nos trae mayor claridad acerca de quién realiza la segmentación, ¿no? ¿En qué momento? Porque en este caso ya se está señalando que es la entidad encargada la que se va a encargar. En caso de obras y consultoría de obras, ¿no? También, nuevamente, la modificación nos aclara que es la entidad encargada la que hace la segmentación y en este caso las va a clasificar en avanzadas, ¿no? Cuando se trata de obras y consultoría de obras. Eso es lo que nos trae la modificación al reglamento respecto de compras corporativas y centralizadas. Finalmente, para esta primera diapositiva, lo que traemos respecto de la segmentación es las contrataciones por encargo, que también ha sido materia de muchas consultas, respecto de lo que es la segmentación en este tipo de contrataciones. Nuevamente, la normativa nos aclara que quien realiza la segmentación es la entidad encargada, ¿no? El inicio de las actuaciones, ¿en qué momento lo hace? Al iniciar las actuaciones preparatorias de esa contratación por encargo, si es que el encargo contempla esta fase, ¿no? Recordemos que en las contrataciones por encargo se debe definir en el acuerdo, ¿no? Que se realice con la entidad a la que se le está encargando esta contratación, qué fases van a estar incorporadas, incluidas dentro de ese encargo. Entonces, si las actuaciones preparatorias están incluidas dentro de ese encargo, es la entidad encargada la que tendrá que hacerse cargo de la segmentación. Eso ya nos lo aclara la modificación. Sigamos. Se hacen precisiones según el objeto. Hablamos de la segmentación todavía. El artículo 125, por ejemplo, que habla acerca de la segmentación en contrataciones de bienes y servicios, nos dice, para clasificar la cuantía, nuevamente, retomando un poco lo que habíamos señalado al inicio, la segmentación es una clasificación, ¿no? Una clasificación de las contrataciones que se pretenden realizar. Entonces, en caso de bienes y servicios, recordemos que tenemos dos variables que van a influir respecto de esta clasificación. La cuantía y el riesgo, ¿no? Vamos a retornar solamente para recordar cómo es en el caso de bienes y servicios. Vemos que tenemos cuatro grupos: operacional, rutinario, crítico y estratégico. Entonces, en el eje de las Y está la cuantía, en el eje de las X está el riesgo. Lo que nos dice esta modificación respecto de los bienes y servicios, de la segmentación en bienes y servicios, es que para clasificar la cuantía,
¿no? El eje Y, se toma el monto total de las contrataciones de bienes y servicios del PAC del CMN. Justamente por eso le señalaba que el PAC no es que desaparezca, simplemente se ha reforzado la figura del cuadro multianual. Se incluye, dice esta modificación, y eso es lo pertinente porque se hace esa precisión, que fue también materia de muchas dudas, que para clasificar la cuantía debes incluir en este monto total mencionado en la norma, ¿no? A los catálogos electrónicos por acuerdo marco, los EAM, y también a los no competitivos. Sin embargo, más adelante ya vamos a ver que los EAM y los no competitivos no se segmentan, es decir, estas contrataciones no se van a segmentar, pero para efectos de clasificar la cuantía de las contrataciones de bienes y servicios, los montos de estos dos tipos de contrataciones sí se tienen que tomar en cuenta para hacer la sumatoria total, ¿no? de el monto total de las contrataciones de bienes y servicios y realizar la segmentación. Recordemos que para clasificar, digamos, una contratación en una cuantía alta o cuantía baja, tomamos en cuenta qué porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje del monto total de las contrataciones de bienes y servicios representa el contrato de bien o servicio que estoy clasificando? Para poner un ejemplo y poder aclararlo y que nos entendamos todos. Si yo tengo, por ejemplo, un monto total por, supongamos, 1 millón de soles, solamente para tener números redondos. Tenemos 1 millón de soles, ¿no? Lo que dice la norma es si el contrato, ¿no? Si el contrato de bien o servicio que yo estoy clasificando supera el 10% del monto total de la cuantía, es decir, por ejemplo, en este caso, que es 1 millón, el 10% será 100.000 soles, ¿no? Si supera 100.000 soles, si la contratación supera los 100.000 soles, estaremos hablando de una contratación que tiene una cuantía alta. Si no supera ese monto, estaremos hablando de una contratación de bien-servicio que tenga una cuantía baja. Entonces, lo que nos está diciendo esta modificación es que para tomar ese monto total, ese 1 millón de soles que estamos teniendo en este caso en el ejemplo, tenemos que tomar en cuenta también los montos de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y de los no competitivos, a pesar que estos no se segmentan. Eso es lo que nos está aclarando la modificación. Y justamente es una precisión, una aclaración muy importante, muy relevante, porque ha sido materia de muchas consultas sobre cómo tomar o cómo formar este monto total de las contrataciones de bienes y servicios. Bueno, siguiente. Dice, para clasificar el riesgo, nuevamente volvemos. Recordemos, en el eje de las Y está la cuantía, en el eje de las X está el riesgo, ¿no? De esa manera estamos segmentando bienes y servicios. Ojo. Entonces, dice, para clasificar el riesgo en bienes y servicios, el eje de las X, se aclara, dice, que los 2 últimos años que se toman para evaluar el desierto es desde la convocatoria para contratar el objeto. En realidad no es que sea, digamos, una gran modificación porque si leemos lo que decía anteriormente la norma, lo que te decía era los 2 últimos años a partir del procedimiento de selección, ¿no? El procedimiento de selección, ¿cómo inicia? Inicia con la convocatoria. Sin embargo, esta precisión quizás pueda ser de ayuda para poder aclarar precisamente qué parte del procedimiento o considerando en qué momento del procedimiento yo tengo que tomar en cuenta estos 2 últimos años para poder evaluar, en este caso, si han habido desiertos o no, ¿no? Para poder clasificar el riesgo. Solamente para hacer una, digamos, aclaración, cuando estamos clasificando el riesgo, ¿no? En segmentación, lo comento para que nos entendamos también todos, uno de los elementos que tenemos que evaluar es si es que han habido desiertos respecto del objeto, ¿no? Que yo voy a contratar. Es uno de los elementos que se tienen que evaluar. Además de, por ejemplo, que se trate de un objeto, que en el mercado pues sea complejo, ¿no? Se trata de una contratación compleja, entre otros elementos que
se toman en cuenta para poder hacer esta segmentación. Entonces, en este caso, respecto de la evaluación del desierto para la clasificación del riesgo, ya se hace esta aclaración que se cuenta a partir desde la fecha de la convocatoria, ¿no? Desde la fecha de la convocatoria. Siguiente. Se añade como un elemento para clasificar como alto riesgo a que el objeto no haya sido contratado anteriormente por la entidad. Este elemento para la clasificación del riesgo, es decir, el eje de las X, antes no estaba incluido, no estaba incorporado. Entonces se ha añadido este elemento para la clasificación del riesgo. En el caso de obras y consultoría de obras, solamente para tenerlo en cuenta, la segmentación se realiza en función de un único elemento que es el riesgo, ¿no? Del riesgo. Y las condiciones para la evaluación de este riesgo, ¿no? Son varias, vamos a verlo en un momento. Sin embargo, lo que se dice aquí es, se hace la aclaración de que las condiciones para la clasificación como obra o consultoría de obra como básica, ¿no? Deben encontrarse de manera concurrente, ¿qué cosa? Que se trate de una inversión de alta envergadura o de alta complejidad, perdón, según el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no? Que se trate de que no, que se haya, perdón, que no se haya contratado antes por la entidad, eso también se encontraba como evaluación para obras, y otra que la entidad no haya realizado anteriormente la contratación de esta misma obra que se pretendía contratar, ¿no? De este mismo objeto. Entonces, ahora se ha precisado que estos elementos que se evaluaban o que se siguen evaluando en realidad para lo que es la clasificación del riesgo en lo que es obras y consultoría de obras, pues tienen que encontrarse de manera concurrente. Ya habíamos adelantado, ¿cuáles no se segmentan? Esto también es una modificación importante, una aclaración muy, muy relevante que nos trae la normativa. Esto no se encontraba antes. Los catálogos electrónicos de acuerdo marco sean los no competitivos y los supuestos excluidos, ¿no? Esos tres tipos de contrataciones son las que no van a ser materia de segmentación. Ya con esto entonces queda zanjado aquellas dudas que se tenían antes, ¿no? De si es que las contrataciones por catálogo se tenían que segmentar, si es que los no competitivos se tenían que segmentar, incluso si es que los excluidos se tenían que segmentar. Entonces, de esta manera, ya la norma nos aclara que estos tres tipos de contrataciones, pues, no se van a segmentar. Modificaciones sobre la estrategia de contratación. El artículo 46 se ha modificado y de esta manera se nos aclara la posibilidad de incluir otras variables adicionales a las que se encuentran en el reglamento, ¿no? Y también adicionales quizás a las que se encuentran en los formatos para hacer la estrategia de contratación. Recordemos que se han aprobado formatos para realizar la estrategia de contratación, ¿no? Entonces se pueden incluir otras variables según el objeto de la contratación. Y adelantándome un poco quizás a algunas preguntas que puedan realizar respecto de qué otras variables se pueden incluir. Bueno, esto va a depender en primera cuenta, como bien lo dice la modificación, va a depender del objeto de la contratación, va a depender también de aquellas de la interacción con el mercado que realice la entidad, ¿no? Por ejemplo, es posible que durante la interacción con el mercado, pues la entidad tome conocimiento acerca quizás de algunos elementos que no había tenido en cuenta al inicio y identifique que hay un elemento más que es necesario evaluar para poder determinar mejor, entre otras cosas, por ejemplo, la cuantía, entre otras cosas, por ejemplo, condiciones para la ejecución del contrato, entre otras cosas, por ejemplo, alguna garantía comercial o quizás algún servicio accesorio del bien que se va a contratar, ¿no? O del servicio que se pretende contratar. En fin, va a depender de la contratación misma, del objeto de la contratación, de la naturaleza de ese contrato, la complejidad. Es decir, no hay una lista cerrada
¿no? De qué otras variables pueden incluirse, ¿no? Todo va a depender del análisis que realice la entidad. En este punto también me gustaría hacer un recordar acerca del artículo 27 de la ley que habla acerca de pues la discrecionalidad en materia de contratación pública, ¿no? La discrecionalidad en la toma de decisiones. Es decir, toda decisión que tomen los funcionarios, servidores públicos en el marco de los contratos de la entidad, además de toda decisión administrativa, ¿no? Que tomen las entidades de la administración pública, tienen que tener un sustento. Entonces, de esta misma manera, si es que tomamos en cuenta esta modificación de que podemos incluir otras variables, ¿no? Para hacer el análisis de la contratación, recordemos que la estrategia de contratación es ese análisis del contrato que se pretende realizar para verificar si hay factores que lo pueden perjudicar, que pueden perjudicar la contratación, que pueden retrasar la contratación, o en otros casos también, que puede beneficiar a la contratación, que puede hacerla más eficiente incluso, ¿no? Entonces, todas estas variables que nosotros podamos incluir, adicionales a las que ya están en el reglamento, en el formato, pues tienen que también que tener un sustento, ¿no? Un sustento razonable, un sustento que la entidad considera, pues, que a partir del análisis que ha hecho en el mercado, en otros contratos de otras entidades, de las fuentes históricas, por ejemplo, contrataciones que encuentra en el SEACE, pues ha tenido a bien tomar también esas variables para poder analizarlas dentro de lo que es la estrategia de contratación. El artículo 50 también ha sido modificado, simplemente lo hemos traído para hacer, digamos, una precisión respecto de las contrataciones de seguros patrimoniales. La modificación lo que nos incluye es que respecto de estos contratos, seguros patrimoniales, ¿no? Se puede tomar, digamos, información del mercado, así dice la modificación, que la entidad puede adquirir esta información, ¿no? A través de un corredor de seguros, el cual tiene que estar inscrito en el registro de intermediarios y auxiliares de seguros de la SBS. Esto, nuevamente, repetimos, es solamente para el caso de contrataciones de seguros patrimoniales que se encuentra regulado de manera bien detallada en el artículo 50. Sin embargo, esta incorporación, digamos, de este elemento puede hacer quizás más eficiente o que la entidad pueda tener mayores herramientas para poder determinar de qué manera puede obtener mejor información acerca de estos contratos de seguros patrimoniales, ¿no? Que son, eh, por su naturaleza, complejos y a veces ameritan un análisis de un experto en materia de seguros, ¿no? Bien, sigamos. Se hacen precisiones para los catálogos electrónicos de acuerdo marco. El artículo 277 ha sido modificado y nos trae lo siguiente, que se aplican, dice, las reglas del artículo 44 para el requerimiento. El artículo 44 del reglamento, pues nos trae todo lo que respecta al requerimiento, cómo es que tiene que ser elaborado, que no tiene que ser direccionado, que tiene que ser razonable. Elementos que ya conocemos. Simplemente se hace esta precisión, ¿no? Para lo que es catálogos electrónicos. Recordemos que con la 3225 esta práctica de que el requerimiento tiene que ser razonable, que no debe incluir, pues, medidas desproporcionadas, irracionales, etcétera, ya se encontraba. La nueva Ley General de Contrataciones Públicas también había incorporado estos elementos para la elaboración del requerimiento. Lo único que hace esta modificación en este punto es simplemente aclarar que para la elaboración del requerimiento en catálogos electrónicos, pues también tenemos que seguir estas reglas, ¿no? Acá también en este artículo lo que se precisa es que no aplica segmentación, no aplica interacción con el mercado, ni las reglas para la aprobación del expediente de contratación. Em, Básicamente lo que nos está aclarando es si es que ya estamos realizando, digamos, un requerimiento, es decir, ya se ha determinado que se va a hacer una contratación, por ejemplo, de un bien o un servicio.
se realiza un requerimiento y se determina o se advierte que este bien o servicio se encuentra en el catálogo, recordemos que la contratación a través de catálogos es obligatoria a partir del día siguiente de la publicación del catálogo, entonces ya no habría necesidad de hacer una segmentación, ya no habría necesidad de hacer interacción con el mercado. ¿Por qué? Porque la contratación de catálogo se hace a través de la plataforma, así que no habría necesidad también de hacer una interacción con el mercado. Tampoco dice la norma, dice la modificación, habría necesidad de aplicar las normas para aprobar el expediente de contratación. Recordemos que estas contrataciones tienen su plataforma, Perú Compras administra esta plataforma, cada catálogo tiene sus reglas, ¿no? Así que con esta precisión, pues estas contrataciones por catálogo van a tener mayor agilidad, van a poder cumplir esa función de ser ágiles, versátiles, ¿no? Y la entidad pues va a poder abastecerse de una manera un poco más oportuna, ¿no? Que justamente ese es el propósito, uno de los principales propósitos de las modificaciones, ¿no? A realizar precisiones para que la gestión de la entidad sea pues más flexible, un poco más ágil, ¿no? Y oportuno, sobre todo el abastecimiento de la entidad. Ahora, lo que sí te aclara la norma es que sí aplica, ¿no? Sí aplica estrategia de contratación. Es decir, que no tengamos que realizar una interacción con el mercado no implica que no hagamos una estrategia de contratación. Vamos a separar ambas cosas. La estrategia de contratación, como ya habíamos señalado, es el análisis de todos los factores, ¿no? Todos aquellos factores, elementos que van a influir en la contratación, ya sea de manera negativa, ya sea de manera positiva. También incluye lo que es el análisis de los riesgos de esa contratación, ¿no? Es decir, dentro de la estrategia de contratación yo voy a analizar todo aquello que yo vea que tiene un impacto positivo o negativo, ¿no? Que pueda perjudicar o pueda beneficiar también la contratación. Entonces, ¿esta estrategia de contratación se hace en los catálogos electrónicos? Sí, se tiene que hacer. Como parte de la estrategia, una parte, un elemento de la estrategia de contratación está la interacción con el mercado, ¿no? Recordemos que la interacción con el mercado se puede realizar de dos formas. Indagación del mercado, consultas al mercado. Indagación al mercado por lo general se hará para bienes y servicios, consulta al mercado por lo general se hace para obras, ¿no? Recordemos eso, son las reglas establecidas ya en la ley de reglamento. Sobre ese punto, sobre esas normas, eso no ha cambiado, eso se mantiene. Simplemente lo que se está indicando, lo que se está precisando es que dentro de esta estrategia de contratación para lo que son catálogos electrónicos, no habrá necesidad de hacer interacción con el mercado. Nada más. ¿Por qué? Porque de esa manera simplemente la entidad tendrá que analizar todos aquellos otros factores que considere pertinentes analizar dentro de su estrategia, ¿no? Determinar factores que puedan impactar positiva, negativamente, riesgos, etcétera, para luego proceder a hacer la contratación a través de la plataforma correspondiente de catálogos electrónicos. ¿Cómo se hace esta estrategia de contratación? Como ya habíamos adelantado, se hace en función de las particularidades del catálogo electrónico, es decir, de lo que voy a contratar, ¿no? De lo que, el objeto que voy a contratar a través del catálogo. Siguiente modificación, difusión del requerimiento. Permítame un momento. Ya. Difusión del requerimiento. El artículo 51, ¿no? Del reglamento establece esta herramienta, lo que es la difusión del requerimiento. Vamos a hacer una diferencia porque también es materia de algunas confusiones. Em, a ver, hay una situación que a veces genera un poco de de duda, ¿no? Lo que es la publicación de una contratación futura y lo que es difusión de requerimiento, ¿no? La contratación futura es, por ejemplo, cuando yo como entidad ya tengo requerimiento, ¿no? Tengo, digamos, la contratación que ya tengo mi requerimiento claro, más o menos he proyectado en qué momento yo voy a realizar esta contratación. Entonces yo publico, por ejemplo, planificado que es una contratación, la voy a realizar en julio de este año. Entonces, por ejemplo, yo en febrero, marzo,
publico a través de mi página web, a través de la página institucional, etcétera, publico que voy a hacer una contratación futura, ¿no? Esta es una herramienta, ¿no? Distinta es la difusión del requerimiento. Recordemos que la difusión del requerimiento consiste en yo publico un requerimiento preliminar, si se quiere decir. La norma no lo ha definido así, no lo ha denominado así, es simplemente para fines de poder entenderlo. Yo como entidad publico un requerimiento preliminar, vuelvo a decir, que no es el término del reglamento, simplemente es para entendernos. Y lo que espero, ¿no? Es que los proveedores puedan darme un feedback, ¿no? Darme retroalimentación sobre el requerimiento que he publicado, ¿no? Sobre este requerimiento difundido, si se quiere decir. De esa manera, con estas precisiones, observaciones quizás, alcances, sugerencias, observaciones que me puedan hacer los proveedores, yo como entidad lo que hago es mejorar mi requerimiento, ¿no? Mejorar mi requerimiento y poder ya obtener un producto final, es decir, un requerimiento ya final, un poco más sólido, con toda esa retroalimentación que me ha dado el mercado. Entonces, lo que ha traído esta modificación es que la absolución de todas aquellas consultas, preguntas, observaciones, sugerencias, etcétera, que realicen los proveedores en el marco de una difusión de requerimiento se ha ampliado de 3 a 6 días. Esta modificación va a permitir de que la entidad pues, pueda tener un poco más de margen, un poco más de tiempo para poder analizar todas aquellas sugerencias, todas aquellas anotaciones que realicen los proveedores. Sucedía a veces que 3 días, pues, no era un tiempo quizás suficiente para poder absolver todas estas sugerencias, dudas, observaciones que planteaban los proveedores y a veces, pues, simplemente el procedimiento pues, se retrasaba o quizás la entidad se veía un poco presionada para poder realizar esta absolución, ¿no? Entonces, ampliar este plazo de 3 a 6 días va a permitir que este análisis pues, pueda ser un poco más detallado, pueda ser quizás un poco más profundo, ¿no? Y pueda contestar o pueda incluso tomar con mayor certeza, con mayor claridad, todas estas anotaciones, observaciones que realizan los proveedores, ¿no? A los requerimientos difundidos por la entidad. Sobre las bases, se modifica el artículo 55 y aquí justamente tenemos lo que habíamos adelantado. Se refuerza la figura del evaluador, ¿no? Se refuerza la figura de los evaluadores. Recordemos que la normativa actualmente considera tres tipos de evaluadores, ¿no? El oficial de compra, el comité y el jurado. Entonces, lo que hace esta modificación es adiciona, no, nos indica que los evaluadores, el evaluador puede adicionar, suprimir o ajustar los factores de evaluación facultativos propuestos en la estrategia de contratación, ¿no? Respetando lo que se ha previsto en las bases estándar. Recordemos que en las bases estándar se nos establecen factores de evaluación facultativos. Entonces, cuando se realiza la estrategia de contratación, lo que hace la DEC, recordemos que quien hace la estrategia de contratación es la DEC, lo que hace la DEC es tomar en cuenta, ¿no? qué factores de evaluación en función del objeto de la contratación podemos incluir, ¿no? Se pueden incluir al momento del procedimiento de selección, es decir, al momento de realizar la evaluación de las ofertas. Entonces, recordemos que cuando ya las bases están hechas, estas bases se trasladan al evaluador para proceder al procedimiento de selección, para el desarrollo de todas las etapas que ya conocemos, ¿no? Del procedimiento de selección. Entonces, lo que hace esta modificación simplemente es reforzar, aclarar cuál es el papel del evaluador respecto de la definición de los factores de evaluación que se van a utilizar en el marco del procedimiento de selección. Entonces, de esta manera queda ya claro, porque ha sido también materia de dudas,
que el evaluador puede adicionar, puede suprimir, puede ajustar los factores de evaluación que han sido propuestos en la estrategia de contratación por la DEC, pero puede adicionar, suprimir o ajustar lo que, vamos a decirlo de una manera coloquial, lo que le venga en gana, no. Están las bases estándar. Recordemos nuevamente, las bases estándar establece qué factores facultativos, no qué factores de evaluación podemos tomar en cuenta. Entonces, los evaluadores, rigiéndose sobre lo que prevé la base estándar, va a poder adicionar, suprimir o ajustar estos factores de evaluación. Respecto del jurado, la DEC dice, la modificación, puede remitir las bases para su revisión, ¿no? Recordemos que cuando se trata del jurado, el jurado no es el que elabora las bases, ¿no? El jurado no elabora las bases. El jurado solamente se encarga de la evaluación. Entonces, la DEC elabora las bases, las puede remitir al jurado para que éste revise las bases elaboradas por la DEC, y en caso de que algún miembro del jurado o todos los miembros del jurado, como corresponda, tengan una propuesta de modificación, ¿no? Tienen que sustentar esta propuesta de modificación de estas bases elaboradas por la DEC. Finalmente, ¿quién va a tener la decisión final, ¿no? sobre la propuesta de modificación de las bases? ¿Es el jurado? No. Ya lo establecido la modificación, es la DEC quien va a evaluar estas propuestas de modificación del jurado, evalúa y sobre esa base decide, ¿no? si es que se autoriza, si es que se aprueba, si se quiere decir, estas propuestas de modificación sobre las bases que ha elaborado. Entonces, de esta manera, esta modificación lo que hace es aclarar cuáles son los alcances de la intervención de los evaluadores, ¿no? En este caso, del comité, del oficial de compra y también del jurado, ¿no? Entendiendo que no es el jurado quien elabora las bases. Sin embargo, ya esta modificación nos aclara que el jurado puede realizar una revisión, puede proponer modificaciones, ¿no? a las bases y no simplemente encargarse únicamente de la evaluación. Es decir, si bien es cierto, no tiene la decisión final, pero puede realizar una revisión y puede realizar una propuesta de modificación. Una modificación respecto de los requisitos de calificación. Se modifica el artículo 72, que justamente habla de este tema, ¿no? Se precisa que en el caso de procedimientos de selección evaluados por jurados, ¿no? Los requisitos de calificación son revisados por la DEC y puede solicitar opinión al jurado. Esta aclaración viene a bien porque ha sido también materia de consultas, ha sido materia de dudas respecto de a ver, en los procedimientos de selección, en la mayoría de casos, ¿no? se tiene lo que es eh, evaluación y se tiene lo que es requisitos de calificación, ¿no? Los requisitos de calificación es sobre la base del el postor, ¿no? El proveedor, el postor, y la evaluación es en función de la oferta, ¿no? Para aplicar los factores de evaluación y el puntaje finalmente. Entonces, teniendo claro esa diferencia entre los requisitos de calificación y evaluación, lo que nos dice esta modificación es, o lo que nos precisa en todo caso, es que el jurado no realiza la revisión de los requisitos de calificación, ¿no? Lo que nos dice es, los requisitos de calificación son revisados por la DEC, el jurado únicamente se encarga de la evaluación, ¿no? Evaluación y nada más, pero, esta modificación también nos dice que el jurado puede opinar. ¿No? Puede opinar a solicitud de la DEC. Si la DEC cree conveniente solicitar una opinión del jurado respecto de la revisión de los requisitos de calificación, lo puede solicitar, solicitar opinión y el jurado puede opinar. Sin embargo, quedemos claros que está claro en esta modificación que la revisión de los requisitos están a cargo de la DEC.
Sobre la precalificación, aquí entramos en un detalle. El artículo 70 se ha modificado respecto de lo siguiente. La precalificación estaba desarrollada, digamos, de una manera un poco más general. Ahora, con esta modificación, se ha aclarado, se ha especificado un poco más cuáles son estas etapas, ¿no? Para poder entenderlas de una manera un poco más detallada, ¿no? Se tiene una subetapa inicial de precalificación, ¿no? Que incluye los requisitos, lo que establece el artículo 68, el cual habla de la admisión y la acreditación de requisitos de calificación. Entonces se tiene esta primera subetapa y luego se tiene la subetapa de acuerdo al tipo de procedimiento. Recordemos que hay precalificación, únicamente precalificación, también hay un procedimiento que tiene una subetapa de negociación y que tiene una subetapa de diálogo competitivo. Entonces, aquí ya tenemos claro que se trata de dos subetapas distintas, ¿no? Ahora están desarrolladas de una manera separada para un mejor orden. Tenemos una subetapa inicial que básicamente involucra lo que es admisión y acreditación de requisitos de calificación y luego en una subetapa segunda, por así decir, de acuerdo al tipo de procedimiento, se procede a la precalificación final, ¿no? A la subetapa final de lo que es precalificación, a la subetapa, o si no, a la subetapa de negociación o a la subetapa de diálogo competitivo con el consecuente desarrollo según el tipo de procedimiento que se haya tenido. De esa manera ya queda claro que este procedimiento con precalificación ya está estructurado de esa manera, ¿no? Una subetapa inicial y una subetapa final de acuerdo al tipo de procedimiento que se haya definido realizar. El desierto. Habíamos señalado, ¿no? Que se han hecho ciertas precisiones respecto del desierto en lo que es subasta inversa, en lo que es comparación de precios. El 96 se ha modificado para decir que si solo hubiera participado un postor en la evaluación económica o no se cuenta con al menos dos ofertas que cumplan con los requisitos de calificación, pues la subasta, ¿no? En este caso el procedimiento, queda desierto. Antes, ¿no? Lo que se tenía era solamente que se declaraba desierto si un solo postor hubiera participado de la evaluación económica. Lo que se ha añadido es esta segunda parte, que no se cuenta con al menos dos ofertas que cumplan con los requisitos de calificación. Más o menos se asemeja a lo que se tenía antes con la 30225, ¿no? Aquellos que ya han visto subasta inversa con la anterior normativa, quizás se acuerdan, ¿no? Que antes se tenía también este tema de al menos dos ofertas para lo que es subasta inversa para poder proseguir, ¿no? Y si es que no se contaban con al menos dos ofertas válidas, creo que era el término de la 30225 y su reglamento, pues se declaraba desierta la subasta, ¿no? Entonces, en este caso se ha traído ese pequeño elemento también, adicionándolo a lo que ya se tenía, ¿no? De si solo hubiera participado un postor en la evaluación económica. Y para lo que es el artículo 98, con lo que es comparación de precios, evaluación en comparación de precios, se aclara que si no se cuenta al menos con dos ofertas que cumplan los requisitos de calificación, se declara desierto el procedimiento, ¿no? Justamente lo que se ha añadido a propósito de esta modificación es, voy a leerlo textual, dice, para proceder a la evaluación de la oferta económica se debe contar con al menos dos ofertas que cumplan los requisitos de calificación. Antes terminaba allí el artículo. Lo que se ha añadido es esta parte. De lo contrario, el procedimiento de selección se declara desierto. Esto a veces era materia un poco de confusión, un poco de duda, de saber, ok, no tengo dos ofertas que cumplan, ¿qué procede? ¿Contrato con la que se presentó o tengo que declarar desierto? Porque no se ha dicho de manera expresa. Entonces, ahora ya se ha añadido esta precisión de que se proceda al desierto si es que no se cuenta al menos con dos ofertas, ¿no? Sobre el rechazo de ofertas, ya habíamos adelantado que el rechazo de ofertas también ha traído ciertas precisiones, esta modificación, ¿no? El artículo 132 sobre bienes y servicios, ¿qué dice? La entidad puede rechazar ofertas que se encuentran por debajo de la cuantía de la contratación, para lo cual, dice la modificación, debe haber solicitado por escrito o medios electrónicos al proveedor
la descripción a detalle de la composición de su oferta y haber determinado con razones objetivas un probable incumplimiento. Aclara que esta solicitud se puede realizar cuando la oferta se encuentra sustancialmente por debajo de la cuantía, no se incorpore algunas de las prestaciones requeridas o las prestaciones requeridas no se encuentran suficientemente presupuestadas. También nos dice, los evaluadores pueden proporcionar un formato de estructura de costos. ¿No? Recordemos, evaluadores, oficial de compra, comité, jurado, ¿no? Evaluadores, con componentes mínimos para su acreditación y solicitar información adicional al postor. Da un plazo de 2 días hábiles. Los evaluadores determinan si rechazan o no la oferta y esta decisión tiene que ser fundamentada. También nos aclara esta modificación que estas precisiones de rechazo de ofertas no aplican, ¿no? para subasta inversa. Ajá, ok, voy acelerando un poco. No competitivos. También han habido precisiones sobre los no competitivos. Se ha modificado el artículo 101 que dice lo siguiente: durante la estrategia de contratación, ¿no? se identifica al proveedor que cumple con los requisitos de admisión y calificación y se aclara que puede aplicarse la interacción con el mercado según lo que establece el artículo 47. Ahora, lo que se ha añadido aquí es justamente esta aclaración de el poder aplicar interacción con el mercado. Ya desde antes, incluso desde la 3225, y me atrevería a decir incluso desde la anterior norma, ¿no? La 1017, el decreto legislativo 1017, siempre se tuvo esa duda de si es que para los no competitivos, ahora llamados no competitivos, antes contrataciones directas, tenía que realizarse la indagación al mercado, estudio de mercado, los nombres que ha tenido a lo largo de todos estos cambios normativos que han habido, ¿no? Y actualmente también continuaba esa duda de si es que se realizaba, en este caso, interacción con el mercado, si es que no se realiza, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque para los no competitivos sí se realiza estrategia de contratación, eso siempre tiene que haber. Sin embargo, ahora se aclara que la interacción con el mercado se puede realizar, sí se puede aplicar, también puede ser que no sea necesario aplicar interacción con el mercado, ¿no? Tengamos en cuenta que esta aclaración de la modificación es puede aplicarse interacción con el mercado. Es decir, si es que se considera que no es necesario aplicar interacción con el mercado, pues puede procederse con la contratación no competitiva, ¿no? Se precisa la aplicabilidad de las reglas del contenido de las ofertas y se elimina la referencia al 68. ¿Por qué? Porque el 68 estaba más relacionado a los procedimientos de selección competitivos. Entonces, como que no conversaba mucho. Entonces, esta eliminación de la referencia al 68 es un acierto para evitar, pues, ciertas confusiones, ¿no? Entonces, ahora solamente se ha realizado la precisión de la aplicación del 69, que está más relacionado justamente con estas reglas del contenido de las ofertas en general, porque si bien es cierto, el no competitivo no trae todo este tema de evaluación de ofertas, requisitos de calificación, la determinación de los, ¿no? del orden de prelación de las ofertas, etcétera, pues tiene que haber, digamos, siempre ciertas reglas para el contenido de las ofertas, ¿no? De la oferta, en este caso del contratista, del proveedor que va a ser contratado mediante un no competitivo, ¿no? El artículo 103 también se modifica, se añade la posibilidad de adicionales para obras en situación de emergencia. Mucho ojo con esto, justamente había señalado de que iba a hacer un énfasis cuando llegáramos a esta parte. Se añade la posibilidad de solicitar, aprobar prestaciones adicionales para obras en situación de emergencia, la causal situación de emergencia para un no competitivo. Esta posibilidad debe leerse como que no es necesario aprobar una nueva contratación no competitiva. ¿Por qué esta aclaración en la diapositiva? En el artículo 103, justamente lo que se tenía es que no procedía
o no procede, dice el artículo, no es que no procedía, no procede la aprobación de adicionales en contratos derivados de causales desabastecimiento y situación de emergencia. Son dos, ¿no? Son dos. Y lo que te decía a continuación, antes de esta modificación, es que en caso se requirieran adicionales, ¿no? Se aprobaba su contratación mediante un nuevo procedimiento de selección no competitivo, únicamente cuando persistía el supuesto correspondiente. Ahora, lo que hace esta aclaración es que para obras en situación de emergencia, solo en situación de emergencia, esta aprobación nueva de un nuevo no competitivo ya no es necesario. Ahora, en obras por situación de emergencia, sí se pueden aprobar adicionales. Ojo, estamos hablando únicamente obras causal situación de emergencia no competitivos. Solamente esa causal para no competitivos. ¿Ya? Pasamos entonces a la segunda parte, lo que es gestión de la ejecución contractual, las modificaciones que han habido para esta fase de la contratación. Básicamente hemos anotado cuatro puntos. Se han hecho ajustes a las reglas de ejecución contractual, lo vamos a ver a continuación. Se han hecho algunas precisiones sobre las reglas para las garantías. Se han hecho precisiones sobre los reajustes, ¿no? Se han hecho algunas aclaraciones, mejor dicho, y se han hecho disposiciones o se han establecido disposiciones específicas para ejecución y consultoría de obras. Adelanto que para lo que son obras lo hemos separado en un pequeño grupito, un pequeño grupo de modificaciones, de puntos, que están incluidos dentro de este gran grupo de modificaciones, ¿no? Simplemente se han separado en la diapositiva para que cuando ustedes los descarguen puedan tener un mayor orden visual, digamos. Bueno, primera modificación en el marco de esta fase de ejecución contractual, la vigencia del contrato. En el artículo 106 se ha eliminado, ¿no? Lo que antes se tenía de que la vigencia podía comenzar en la fecha en que se cumplían las condiciones previstas para el inicio. Entonces, lo que se ha dejado es lo que ya se tenía con la 3225, ¿no? Y su reglamento. La vigencia del contrato inicia desde el día siguiente de la suscripción del contrato o desde la notificación de la orden de compra o de servicio, según sea el caso. Listo, se acabó. La vigencia del contrato inicia desde ahí. Antes se tenía ese tema. Lo de las condiciones previstas para su inicio prácticamente se dejaba para lo que era ejecución contractual, ¿no? Para lo que es plazo de ejecución contractual. En este caso se ha eliminado ese elemento, ¿no? De lo que es vigencia del contrato, para darle mayor claridad. Se han hecho precisiones sobre garantías, en este caso, garantías por los adelantos, el artículo 113. Lo que se ha hecho es una aclaración, ¿no? Que para los adelantos directos de obras y consultorías de obras también se otorgan garantías. Antes en el 113, ¿no? Antes en el 113 no se incluía el artículo 178. Justamente el 178 habla de garantías por los adelantos para obras y consultorías de obras. Entonces, como no estaba incluido este 178 en este artículo 113, que justamente habla sobre las garantías para los adelantos, había esa duda de si es que para estos adelantos de obras y consultoría de obras también era aplicable este artículo. Ahora con esta modificación ya se ha aclarado de que es así. Se ha hecho precisiones para la garantía con retención. Incluso me atrevería a decir que se ha optimizado, ¿no? Se ha aclarado aún más cómo se debe realizar la retención, la garantía con retención. Ya desde la 3225 se tenía esta figura, si es que recuerdan bien, de que el contratista, a cambio de una carta fianza, en lugar, por ejemplo, de una póliza de caución, ¿no? Podía solicitar, cuando se cumplían ciertas condiciones y requisitos, podía solicitar que la entidad retenga parte del monto contractual, ¿no? Del monto del contrato, como si fuera una garantía, ¿no? Entonces, lo que hace la modificación del 114 es aclarar cómo se realiza esta retención. ¿Por qué? Porque el texto
a veces resultaba un poco confuso. Se tenía, por ejemplo, lo siguiente, la retención se realiza durante la primera mitad del número total de pagos inicialmente previsto. Entonces, recordemos, ¿no? Para empezar, que esta retención como garantía solo puede realizarse cuando se cumplen ciertas condiciones como son que haya más de un pago, ¿no? Que sean de dos pagos a más, ¿no? Que tenga un número de meses, ¿no? Que se cumpla un número de meses para determinados objetos contractuales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace esta modificación es simplemente aclarar. La retención se realiza en la primera mitad del número total de pagos inicialmente previsto. Como ya hemos dicho, una de las primeras condiciones que sean de dos a más pagos, ¿no? En caso de que se modifique el número de pagos, es decir, se habían determinado, por ejemplo, que eran 10 pagos, y se ha modificado ahora el número de pagos a 12, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la modificación? Antes, esto de aquí no se encontraba tampoco en la 3225 y era materia de dudas, era materia de consultas. Ahora también se hizo una consulta sobre este tema, ¿no? ¿Qué dice? Cuando hay una modificación del número de pagos, sobre la primera mitad del número total actualizado, se realiza, dice esta retención, de manera perdón, de manera prorrateada en cada pago. Entonces ya hace una aclaración, una precisión bastante relevante, diría yo, de cómo se realiza la retención cuando hay una modificación del número total de pagos. Esto no se encontraba antes y era materia de muchas dudas. Finalmente dice, el criterio en caso de número impar de pagos es otra situación que también generaba muchas dudas, porque por ejemplo, decían, bueno, el número total de pagos es fácil determinar la mitad del número total de pagos cuando son 10, pero ¿qué pasa si son 15? ¿Qué pasa si son 13 pagos? Es un número impar. Entonces dice, en caso de número impar, se toma el número entero inferior sin decimales, ¿no? Por ejemplo, si son 11 pagos, estaríamos hablando de 5.5. ¿Cuál es el número decimal inferior? 5. Entonces, durante los primeros 5 pagos se tendría que realizar la retención. Básicamente, nos está aclarando dudas muy relevantes de cómo se realiza esta retención, esta garantía como retención, ¿no? Con la retención de pago, que justamente eran dudas muy frecuentes, incluso desde la 3225. Entonces, esta modificación lo que hace es aclarar cómo se realiza esto, ¿no? En la práctica o cómo debería realizarse en la práctica. Los reajustes. Aquí solamente se ha hecho una aclaración, ¿sí? Lo que se ha aclarado es lo siguiente, que los reajustes se calculan de acuerdo con el último índice de precios al consumidor determinado por el INEI, conocido al momento de iniciar el trámite de pago, y se recalcula con el mes en que se efectúa el pago, ¿no? Simplemente se ha hecho la aclaración de lo que es el último índice de precios al consumidor determinado por el INEI. Esto para ser, digamos, más concordante con lo que el INEI plantea, ¿no? El índice de precios al consumidor que el INEI elabora, ¿no? Obras. Voy a acelerar un poco porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo, pero rápidamente se han hecho, por ejemplo, aclaraciones en el marco de lo que son los sistemas de entrega de obras. Recordemos que en los sistemas de entrega en el caso de obras, se han incluido algunos sistemas de entrega que están inspirados en, sobre todo, contratos colaborativos, ¿no? Como serían los contratos NEC. Entonces, a ver, gestión del diseño y construcción al riesgo. La inversión de alta complejidad según la clasificación del Sistema Nacional, ¿no? de Programación Multinacional, Gestión de Inversiones. La entidad requiere que el contratista se involucre, dice, desde las primeras etapas del proyecto para gestionar el alcance del diseño. El contratista va a asumir la responsabilidad del diseño siempre que forme parte de sus obligaciones contractuales. Prácticamente lo que se hace es una aclaración de cómo, en qué consiste este sistema de entrega, ¿no? Sobre la gestión del diseño y construcción de agencia. La aclaración que nos hace es sobre todo de esta última parte, ¿no? El contratista asesora, dice, coordina, ¿no? El contratista asesora, coordina, planifica, gestiona, supervisa lo que es el costo y el tiempo, además de otras actividades que pueden establecerse en el contrato, ¿no?
esta parte, digamos, de la modificación lo que nos hace es aclarar en qué consiste lo que vendría a ser el sistema de agencia, ¿no? Que sobre todo es bastante conocido en el mundo de los contratos NEC. Y lo que es la entrega integrada de proyectos o alianzas. Lo que nos aclara la modificación es lo siguiente, que la entidad contratante y uno o varios contratistas, ¿no? suscriben un solo contrato. ¿No? La suscripción de un solo contrato. La aclaración básicamente es eso. La suscripción de un solo contrato, que como es en el caso de los contratos con el sistema de alianza, consiste en qué cosa? Que los riesgos, tanto ganancias, pérdidas, finales de la obra, lo van a compartir todos. Es decir, no solamente la entidad, sino también el o los contratistas, ¿no? De acuerdo a lo que en lo que consiste este sistema de entrega de alianza. Vuelvo a repetir, son sistemas de entrega que están pues inspirados en lo que son el mundo de los contratos NEC, ¿no? Entonces lo que hace básicamente esta modificación en estos sistemas de entrega es aclarar un poco en qué consiste cada uno de estos sistemas de entrega que poco a poco con la práctica y a medida que se vayan también dando mayores alcances de cómo van a estar regulados este tipo de contratos, bueno, las entidades van a poder ir aplicándolos, además de los contratistas, ¿no? Recordemos que estos contratos son más colaborativos, entonces no solamente va a requerir de la participación, digamos, activa en la gestión del contrato por parte de la entidad, sino también del contratista, ¿no? Dado que son contratos justamente que tienen esa filosofía de colaboración. Respecto del inicio del plazo de ejecución, ¿no? Se modifica el 176 que habla del inicio del plazo en casos de obras de solo construcción, diseño y construcción y también de consultoría de obras, ¿no? Hace aclaraciones sobre la entrega del terreno. Por ejemplo, en el caso de contratos de obra con ejecución fast track, ¿no? Lo que nos aclara esta modificación es que la ejecución del componente obra va a iniciar al notificar al contratista la aprobación de los entregables parciales del expediente técnico y realizar la entrega total o parcial del terreno. Realiza esta precisión porque antes de esta modificación, esta parte de la entrega total o parcial del terreno no quedaba del todo clara en la redacción, entonces lo que hace esta modificación ya es aclarar, ¿no? Aclarar que también debe realizarse la entrega total o parcial del terreno para dar inicio a la ejecución del componente obra en caso de fast track. Y en caso de diseño y construcción, de la misma manera, va a aclarar lo siguiente, que cuando se está elaborando el diseño, la entidad debe poner a disposición total o parcial del contratista el terreno. ¿Para qué? Para que realice inspecciones, estudios, etcétera. Esta parte tampoco no se encontraba clara antes de la modificación. Es decir, recordemos que diseño y construcción es elaboro el diseño, justamente el ETO, expediente técnico, y también el componente obra, ¿no? La ejecución de la obra. Entonces, para esta primera etapa del diseño, a veces es necesario, pues, eh, estar en el terreno, verificar dónde se va a realizar la construcción, hacer estudios de suelo, etcétera. Entonces, esta realización de inspecciones y estudios, ahora ya queda claro que durante la elaboración del diseño debe estar a disposición del contratista para que éste pueda realizar estas inspecciones. Y luego, para el componente obra, para la ejecución de la obra como tal, ¿no? La entidad debe entregar, ya sea total o parcialmente, el terreno, ¿no? Para que se empiece a ejecutar pues la obra y de esta manera dar inicio al plazo de ejecución de obra. Importantes estas aclaraciones porque antes este tema de la entrega del terreno y demás en lo que es la nueva ley general y su reglamento no quedaban del todo claras, ahora está bastante específico, aclarado en las modificaciones. Adicionales de consultoría de obras, el artículo 193 que nos habla de adicionales en la elaboración del expediente técnico, formulación de inversiones y la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ¿no? Tienen el siguiente procedimiento. Esto se ha establecido mediante esta modificación. Durante la elaboración del expediente técnico, las necesidades deben anotarse en el cuaderno de incidencias por parte del supervisor o el contratista. Durante la elaboración de la formulación, ¿no? La necesidad, formulación de inversiones, la necesidad se comunica al contratista, a la supervisión de la formulación o viceversa, dice, ¿no?
Y luego, 10 días después de la anotación, el contratista remite al supervisor la estructura de costos del adicional y el sustento técnico. Esto se puede ampliar por un plazo de 10 días más. La supervisión debe emitir un informe técnico con el sustento técnico de la posición respecto de los adicionales. Ojo que estamos hablando de consultoría de obras y supervisión de elaboración de expediente técnico, ¿no? Finalmente, la entidad notifica la resolución con su pronunciamiento, tiene un plazo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de recibido el sustento. Este procedimiento para lo que es adicionales de consultoría de obras ya se ha establecido, queda más claro cómo se realiza la solicitud de estos adicionales con esta modificación al 193. Antes no se tenía, digamos, este procedimiento. Adicionales en ejecución de obras, también hay, digamos, una precisión, ¿no? En lo que es solo construcción y diseño y construcción. Se aclara que se encuentra prohibido aprobar adicionales en vía de regularización. Quizás esta aclaración es importante porque, de hecho, antes no se tenía esta aclaración de manera general. Sin embargo, como ahora ya tenemos un capítulo de solamente contratos, bienes y servicios, solamente contrato de ejecución de obras y consultoría de obras, entonces viene a bien de que esta aclaración de que no pueden haber adicionales en vía de regularización se encuentre también en el artículo que regula los adicionales en ejecución de obras. Recordemos esto porque a veces cuando hay adicionales que no han sido previamente aprobados o que se ha hecho, digamos, el procedimiento correspondiente antes de que se hayan ejecutado, pues da lugar a problemas, controversias que a veces pueden suscitarse, ¿no? Por ese tema de los pagos y demás. Así que importante tener en cuenta, por favor, tanto contratistas como entidades, que la aprobación de adicionales tiene un procedimiento, tiene condiciones, requisitos que están en la normativa y hay que cumplir previamente a, sobre todo, ejecutar los adicionales, ¿no? Hay que tener en cuenta eso para evitar futuras controversias que finalmente no le hacen bien a nadie, no le hacen bien ni al contratista, no le hacen bien tampoco a la gestión de la entidad. Las valorizaciones de la supervisión de obra, bueno, voy a acelerar un poco. Esta aclaración, digamos, está bastante, es suficientemente clara, digamos, en lo que es la modificación en el 211. Se deja claro, ¿no?, que las valorizaciones se realizan de manera mensual, las bases pueden establecer periodos diferentes, para lo cual sí se debe establecer un procedimiento de pago, ¿no? Incluye adicionales, extensión de servicios, otros pagos que puedan provenir de modificaciones contractuales, que puedan calcularse de manera independiente. Y finalmente, sobre los contratos menores, los hemos acumulado en una única diapositiva para hacerlo más simple. Además, recordemos que los contratos menores tienen su propio capítulo porque es una modalidad de contratación eficiente, así lo ha llamado la norma. Una aclaración más, por favor. Antes, los contratos menores, es decir, contratos que tenían 8 UITs y menos de cuantía, antes eran supuestos excluidos, es decir, no estaban bajo el ámbito de aplicación de la norma. Ahora, estos contratos se denominan contratos menores y sí están bajo el ámbito de aplicación de la ley y el reglamento. Entonces, tienen que cumplirse las normas del capítulo especial que el reglamento ha establecido para los contratos menores. Entonces, las grandes modificaciones o las modificaciones clave de los contratos menores están en dos temas, en el requerimiento y en la ejecución contractual. En el 227, lo que nos dice es que se precisa que las cláusulas a incorporarse son anticorrupción, solución de controversias y resolución de contrato por incumplimiento. Lo que se ha añadido es que en caso de pago anticipado, es decir, cuando hay un pago anticipado, según lo establece el artículo 67 y 145, 67 de la ley, 145 del reglamento, recordemos rápidamente que el pago anticipado solo puede realizarse en condiciones particulares específicas, ¿no?, que están ya reguladas. Entonces, cuando se procede a un pago anticipado, cuando se ha determinado un pago anticipado,
sí se tienen que incorporar la cláusula de garantías, porque recordemos que el pago anticipado implica la presentación de una garantía para el pago anticipado, para ese pago anticipado. Entonces, si hay pago anticipado en contratos menores, sí tiene que incluirse una cláusula de garantías. Esto viene a bien que lo haya aclarado esta modificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el capítulo, en el artículo de excepción de garantías, que no recuerdo el artículo, creo que es el 171, si mal no recuerdo, se indica que una excepción es bienes y servicios menores a 50 UITs. Esto involucraría que para contratos menores, pues no se exijan garantías. Sin embargo, en el tema de pago anticipado, con esto ya queda claro que sí se tiene que pedir garantía para lo que son pagos anticipados. Entonces, quizás la exclusión, o no es que no quede evidente, sino ya con esto se evidencia que para contratos menores, las garantías, digamos, ¿no? Están excluidas, ¿no? Pero, y esto en función de la cuantía, ¿no? Pero si es que hay un pago anticipado, sí tiene que haber una garantía, por lo tanto, se tiene que incorporar la cláusula de garantías al contrato. Y el artículo 229, para lo que es ejecución contractual, se aclara que las modificaciones las puede autorizar el servidor o funcionario que tenga facultades para suscribir el contrato menor conforme las normas de gestión interna de la entidad contratante, así como para resolver el contrato menor. Cuando las normas de gestión no definen esto, las acciones recaen en la DEC. Bien, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque ha sido materia de muchas dudas, ha sido materia de muchas consultas sobre quién es el funcionario que puede resolver el contrato menor, quién es el servidor o funcionario que puede autorizar modificaciones. Recordemos que las modificaciones del contrato menor se realizan mediante acta, ¿no? Así dice la norma, mediante acta podemos modificar el contrato menor. Ahora, ¿quién puede autorizar estas modificaciones? Antes no quedaba claro, ¿no? Antes no quedaba claro, ahora ya se aclara que es el servidor o funcionario que tenga facultades para suscribir el contrato menor. ¿De acuerdo a qué? A las normas de gestión interna de la entidad contratante. Entonces, por favor, entidades, cuando tengan la duda, ¿qué funcionario o servidor tiene facultades para poder modificar este contrato menor que quiero modificar? Yo como entidad tengo que ir, yo como entidad tengo que ir a mis propias normas, ¿no? De gestión interna, voy a mis propias normas de gestión interna y verifico qué servidor, qué funcionario tiene estas funciones para suscribir contratos menores, si es que yo como entidad lo he determinado. Y si veo que en mis normas de gestión interna no se ha determinado quién realiza estas modificaciones, perdón, estas suscripciones de los contratos menores, ¿no? ¿Quién lo hace? La ADEC. Esta modificación ya ha aclarado que si no se ha establecido en las normas de gestión interna qué funcionario servidor puede suscribir un contrato menor o resolver un contrato menor, ¿no? ¿Quién realiza estas acciones? La ADEC. Con esto ya queda zanjada esa duda que era bastante frecuente sobre cómo se gestionaban los contratos menores. Bueno, simplemente les dejo este pensamiento final, ¿no? Que la verdadera reforma de las contrataciones públicas no reside solamente en las normas, no reside solamente en este Decreto Supremo 01-2026 sino en la integridad y el compromiso de quienes participan en las contrataciones, ya sea como servidores públicos, ya sea como proveedores empresarios, ¿no? Para transformar estas contrataciones en bienestar para todos los ciudadanos, para todo el país, ¿no? Les dejo este pensamiento final, les agradezco por su atención y bueno, quedo atento a las consultas que hayan. Muchas gracias, doctor del Águila, por su excelente exposición. Voy a compartir pantalla, por favor. De acuerdo, dejo de compartir. Gracias.
eh, agradeciéndole nuevamente y sobre todo por haber compartido con nosotros tan valiosa información. Ahora daremos inicio a la segunda parte de esta videoconferencia. En esta segunda parte, el doctor del Águila dará respuesta a algunas de las preguntas que los participantes han dejado en el botón de preguntas y respuestas. Debido a la cantidad de consultas recibidas, intentaremos abordar la mayor cantidad posible dentro del tiempo que tenemos disponible o dentro de lo que el doctor del Águila considere pertinente. Cabe señalar, solo se absolverán las preguntas relacionadas con el tema de la conferencia. Doctor del Águila, le cedo la palabra para que pueda responder las inquietudes de nuestros participantes. De acuerdo, Karina, muchas gracias. A ver, rápidamente, porque me parece que estamos un poco pasados del tiempo, disculpen. Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué contiene el cronograma con fechas estimadas para la presentación de requerimientos? Es para el caso de procesos programados y para los no programados también se tiene que solicitar al área usuaria. Recordemos que, como habíamos dicho, esta modificación lo que aclara es lo siguiente, ¿no? Que cuando se tiene, a ver, el flujo normal es pack del CMN, o sea, el plan anual de contrataciones sacado del cuadro multianual de necesidades. A partir del pack del CMN viene la segmentación y después de la segmentación, ¿no? Lo que decía la norma antes de la modificación es, se traslada el cronograma para que las áreas usuarias eleven sus requerimientos, o bueno, trasladen sus requerimientos. Después del requerimiento que sigue, la estrategia de contratación, ¿no es cierto? Ya, ahora lo que te dice esta modificación es lo siguiente. Ese flujo normal, es decir, para las contrataciones programadas, eso no ha cambiado. Simplemente lo que ha hecho para ese flujo normal, para el tema del flujo normal, es decir que las fechas, ¿no? Son estimadas, ¿no? Esta programación es estimado, ¿no? Fechas estimadas. ¿Por qué? Porque surgía la duda, fue una duda bastante frecuente, como ya lo había señalado, de que si este cronograma para el traslado del requerimiento por parte de las áreas usuarias podía ser modificado, si es que no podía ser modificado, em, si es que era una fecha fija para todas las contrataciones, si es que no había un margen, por ejemplo, para dar mayor plazo para el traslado del requerimiento, si es que había algún incumplimiento por parte de las áreas usuarias en caso no pudieran o no cumplieran, digamos, con trasladarlo en la misma fecha que se había previsto en el cronograma, si es que este era fijo. Entonces, para evitar esos temas y dar mayor flexibilidad a las entidades, recuerden nuevamente el artículo 27 de la ley, habla sobre la discrecionalidad de las entidades en el marco de sus contratos. Entonces, la entidad tiene que tomar decisiones sustentadas, ¿no? La discrecionalidad, por favor, no es un concepto al cual hay que tenerle miedo. Por el contrario, toda decisión de funcionarios, servidores en el marco de la función pública, todas las decisiones tienen un margen de discrecionalidad, lo que significa no es que decidamos por decidir, decidimos porque tenemos un sustento, decidimos porque tenemos razones, tenemos un análisis hecho, una evaluación de la situación hecha que sustenta nuestra decisión. Eso es discrecionalidad, muy diferente a la arbitrariedad. Entonces, no hay que tenerle miedo a la discrecionalidad ni a la palabra discrecionalidad. La discrecionalidad es algo que siempre ha existido y siempre va a existir en la función pública. Entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, mi pack de CMN, realizo la segmentación de estas contrataciones del pack de CMN, lo que yo realizo es un cronograma con fechas estimadas de aproximadamente cuándo, ¿no? Cuándo las áreas usuarias tendrían que remitirme sus requerimientos, ¿no? ¿Cómo yo lo tengo que elaborar? Pues no es que se haya establecido, digamos, una regla precisa, exacta, para decir tienes que elegir tal fecha y tal fecha, tienes que colocar allí tal o cual componente, pero se entiende que este cronograma con fechas estimadas, lo primero que tendría que tener en cuenta es la identificación de la contratación, ¿no? ¿Qué contratación es la que está siendo, la que se ha segmentado? ¿No? Básicamente la fecha estimada en la cual tú como área, como DEC, imagino, ¿no? Porque es la DEC,
pretendes que las áreas usuarias te remitan el requerimiento, ¿no? Más o menos, básicamente tendría que haber por lo menos esa información también para que las áreas usuarias pues puedan programarse y puedan remitir sus requerimientos de una manera oportuna, ¿no? Como vuelvo a repetir, no hay una regla exacta, pero básicamente tendría que ser por lo menos la información necesaria para que las áreas usuarias pues puedan tener también una guía. Y para los no programados, habíamos señalado que esta modificación es bastante precisa, bastante clara, ¿no? Para los no programados, simplemente la segmentación, ¿no? Se realiza después de el requerimiento, es decir, cuando se trata de un no programado, es una contratación que no estuvo al principio, que no estuvo en el pack del CMN, es una contratación que surgió después. Por ejemplo, surge una necesidad en abril, por decir, una necesidad nueva que antes no estaba, que no pudo ser programada desde antes porque es una necesidad nueva, no es algo que sucedió en el transcurso del año. Entonces, lo que sucede es que se eleva el requerimiento, se segmenta. Listo. Es decir, no hay, digamos, mayor cuestión de un cronograma con fechas estimadas, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque es un no programado, justamente. Es una contratación que no pudo ser programada, es una contratación que surgió en el plazo, durante el año, ¿no? Durante el año. Entonces, en este caso, hay un requerimiento. Ojo, ojo, antes que me olvide, recordemos allí también que la modificación refuerza la figura del CMN, del cuadro multianual de necesidades. Entonces, esta necesidad tiene que estar incluida en el cuadro multianual de necesidades. Aprovecho para recordarles que las reglas de cómo se elabora el cuadro multianual de necesidades tiene su propia directiva que no están dentro de lo que es el la normativa de contratación pública, no está dentro de la normativa de contratación pública, tiene su propia directiva, una directiva emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, la pueden encontrar también en la página institucional del MEF, ¿no? Entonces, el cuadro multianual de necesidades tiene que incluir esta necesidad nueva. Después de que se incluye esta necesidad nueva, el requerimiento se traslada, se segmenta y listo, se acabó, ¿no? Allí ese sería, digamos, el flujo para los no programados. Esta modificación, vuelvo a repetir, hace bien en aclarar este tema porque era una pregunta bastante frecuente, ¿no? Sobre qué pasaba con los no programados, si es que tenía que incluirse en un pack, si es que no tenía que incluirse en un pack, qué pasaba con el cronograma este que se había enviado al inicio de la segmentación luego del pack, de que se haya segmentado el pack del CMN, etcétera. Entonces, con esto ya la modificación aclara muchas de esas dudas que se tenían antes. La matriz de riesgos en caso de bienes y servicios, si son segmentadas, estratégicas, se realiza para estrategia de contratación, así como en consultoría de obras y obras. Y en el requerimiento de bienes, servicios, consultorías y obras debe estar la gestión de riesgos. Luis Antonio Obeso, te agradezco la consulta. No logro entender muy bien la pregunta, pero básicamente creo que te estás refiriendo a la gestión de riesgos. Si es que debe incluir o no debe incluirse gestión de riesgos. Recordemos que la estrategia de contratación evalúa muchos factores, ¿no? La gestión de riesgos como tal, ¿debes evaluar la gestión de riesgos? Sí, debes hacerla dentro de lo que es la estrategia de contratación, no es que no la debas hacer. Ahora, si te estás refiriendo a incluir la matriz de riesgos en el contrato como tal, bueno, no se ha tocado eso en la modificación, sin embargo, ya se ha dicho anteriormente, la DGA también lo ha señalado en algún evento que ha tenido, que la matriz de riesgos pues se incluirá en aquella contratación en donde la norma haya establecido que esta matriz debe estar incluida en la contratación. Si te refieres, justamente, vuelvo a repetir, si te refieres a lo que es la inclusión de la matriz de riesgos en la contratación, se ha aclarado que esta matriz de riesgos solamente debe estar incluida cuando la norma así lo establece, ¿no? Que debe estar incluida en la contratación. Si la norma no ha establecido que debe estar incluida la matriz, la gestión de riesgos sí la realizo, ¿no? Debo realizar. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos es el análisis, evaluación, análisis
de aquellos factores que inciden en la contratación. Aquí aprovecho también para hacer una aclaración en materia de lo que es el riesgo. Siempre que hablamos de riesgo, o por lo menos la mayoría, ¿no? Entendemos al riesgo como algo negativo. Y el riesgo no necesariamente es algo negativo. Si vamos a la definición de riesgo, riesgo es la potencialidad de que algo suceda, ¿no? De que un evento suceda. Es, digamos, esa potencialidad de que, por ejemplo, se caiga un vaso, la potencialidad de que en este momento haya un movimiento sísmico, la potencialidad de que en este momento hay un corte de luz, por ejemplo, son riesgos, ¿no? Son riesgos, para poner ejemplos. Pero también un riesgo puede ser la potencialidad de que suceda algo positivo, es decir, la potencialidad, por ejemplo, de que, a ver, de que me gane la lotería, la potencialidad, por ejemplo, de que los proveedores me presenten mejores condiciones para contratar o mejores condiciones de fabricación o elementos que mejoran mi contratación, ¿no? Que van a mejorar el servicio que va a ser prestado a la entidad. Entonces, por favor, tratemos de relacionar de ahora en más el concepto de riesgo no únicamente como algo negativo, también veamos que pueden existir elementos que hacen del riesgo un elemento positivo. Y esos elementos positivos, es decir, esa potencialidad de que eventos positivos que refuercen o mejoren mi contratación son posibles, también deben ser gestionados. Porque si yo identifico, por ejemplo, elementos que van a entorpecer o que van a retrasar o quizás van a dificultar mi contratación, ok, no se trata de eliminar necesariamente el riesgo, se trata de gestionarlo. Es decir, ¿qué voy a realizar? ¿Qué voy a hacer si este riesgo negativo sucede? Caso contrario, por ejemplo, riesgo positivo. Si identifico, por ejemplo, esta situación que de repente decimos que es riesgo porque es algo que es potencialmente posible que ocurra. Entonces, decimos, ¿qué puedo yo hacer o cómo puedo gestionar, ¿no? Para que este riesgo positivo, esta situación que al ocurrir va a mejorar mi contratación, ocurra, ¿no? Entonces, todos esos factores, todos esos elementos, sí se tienen que evaluar, se tienen que analizar. ¿Y en qué marco, en dónde realizamos esta evaluación? La estrategia de contratación, ¿no? El concepto más simple, más sencillo de la estrategia de contratación es la evaluación de todos aquellos factores que inciden de manera positiva o negativa en el contrato que voy a realizar. Entonces, si hay estrategia de contratación y en esa estrategia de contratación realizo mi análisis de los riesgos, hagámoslo, ¿no? Nuevamente, ya para cerrar con esta pregunta y pasar a la siguiente, si te referías, Luis Antonio, a la matriz de riesgos, nuevamente aclarar, la matriz de riesgos solamente deberá encontrarse en aquellas contrataciones que la norma ha establecido que tienen que tener matriz de riesgos, ¿no? En otras, harás el análisis de los riesgos, harás el análisis de la gestión de riesgo, ¿no? Pero esta matriz no será necesaria colocarla en la contratación. Referente, a ver, pasamos a la siguiente. Referente a la garantía de cumplimiento cuando se presenta a los 5 días hábiles y a los 8 días hábiles. No entiendo la consulta porque no ha sido materia de modificación. Las reglas sobre la presentación de las garantías sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Buenas tardes. Para inicio de una ejecución se deben actualizar los calendarios de avance de obra. Eh, a ver, uno de los requisitos para el inicio de ejecución de obra es la presentación de los calendarios, ¿no? Entonces, pero ojo que eso no ha sido materia de modificación del reglamento, ¿eh? O sea, todo lo que son las reglas para inicio del plazo de ejecución de obra se mantienen, solamente se han hecho algunas precisiones que son las que hemos visto durante la charla que hemos tenido, ¿no? Siguiente. Un proveedor ofrece servicios por 40 meses. Vamos a pasar a la siguiente. Casos concretos en este momento no vamos a resolver por cuestiones de tiempo
y también por respeto a la estructura del evento, ¿no? Siguiente. Para la presentación de las propuestas, la normativa establece que deben presentarse propuesta técnica, económica, posible incorporar el anexo a propuesta dentro de la propuesta técnica. De manera independiente se hace. Bueno, en el caso de cómo debe cargarse en el se hace o no, esa es una situación de plataforma, no es una situación normativa, estimado Juan Moreno. Es decir, no incluir a la propuesta técnica o es indistinto. Bueno, en realidad esta duda ya venía desde la 30-25, pero vuelvo a repetir, es un tema ya de plataforma, cómo se deben cargar los documentos, ¿no? Sin embargo, recordemos que ahora, bueno, el OS ya se encuentra en plena marcha, en pleno trabajo de actualizar la plataforma, así que allí seguramente se mejorará, digamos, la interfaz, ¿no? Y allí quedará un poco más evidenciado, un poco más claro. Sin embargo, recordemos que ya no es que haya, como había antes, ¿no? Como había con la 1017, un sobre de evaluación técnica, un sobre de evaluación económica, no, ya no es así, ¿no? Ya no es así. Ahora es evaluación, requisitos de calificación, ¿no? Entonces, digamos, a nivel de plataforma, sí, quien tiene la palabra es la dirección del SEACE. Entiendo que se están trabajando en modificaciones, así que nuestros compañeros del SEACE son los más indicados para absolverte esa consulta sobre el rubro o el botón que debes colocar o en dónde debes colocar tal o cual documento. En caso de bienes, para ver la cuantía en los últimos, ¿qué pasa si en un año se declaró desierto? ¿Cómo se clasifica la segmentación? Bueno, en el caso de lo que son bienes y servicios, habíamos dicho que la modificación ha precisado que los 2 años se contabilizan a partir del momento de la convocatoria al procedimiento de selección. Se hizo esta aclaración porque antes se hablaba únicamente 2 años antes del procedimiento, no se decía más. Ahí venía la duda, bueno, 2 años antes del procedimiento, pero ¿a partir de cuándo? De la convocatoria, de la presentación de ofertas, en fin, ¿no? Entonces allí ya se aclaró desde la convocatoria, ¿no? Ya se definió ya la etapa precisa, la convocatoria, es decir, la etapa con la que inicia el procedimiento de selección, la convocatoria. ¿Qué pasa si un año antes de la convocatoria se declaró desierto? Bueno, recordemos que la norma, y también está la guía de actuaciones preparatorias de la DGA, ¿no? Del MEF, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, la DGA del MEF, en donde se hace la aclaración de que si no están de manera concurrente todos estos elementos, ¿no? Se declara, perdón, se clasifica la contratación como de alto riesgo, ¿no? Entonces pasaríamos a la clasificación en materia del riesgo como de alto riesgo. Si es que se encuentran de manera concurrente todos los elementos, se clasifica como una contratación de bajo riesgo. Entonces, ¿qué pasa si en un año se declaró desierto? Es decir, un año antes de la convocatoria se declaró desierto, bueno, no se encontrarían todos los elementos. El elemento que faltaría sería este de desierto, por ejemplo. Se clasificaría como de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo y también habría que evaluar en bienes y servicios, acuérdense, hay cuantía, riesgo. Entonces habría que evaluar la cuantía y en función a eso determinar cuál es la clasificación de la contratación en particular que estamos evaluando. Julio, a ver, si se convoca una segunda convocatoria después de un desierto por no tener la admisión de postores, en esta segunda se puede aumentar los requisitos de calificación sin tener algún estudio de mercado antes, modificar las mejoras a los sin tener algún documento motivado. Estimado Julio Manrique, a ver, voy a tomar la consulta, la voy a abstraer un poquito, ¿ya? Porque no podemos absolver casos concretos. Es decir, no podemos decir y ojo, esto también aprovecho la oportunidad para aclarar, no es que el OS o alguna entidad pueda decir, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, esto tienes que decidir, esto tienes que realizar en el marco de este contrato, en el marco de este procedimiento. No, recordemos que cada entidad
por norma constitucional, ni siquiera norma legal, es norma constitucional. Cada entidad tiene autonomía funcional administrativa, ¿sí? Autonomía funcional y administrativa. Entonces, si una entidad tiene autonomía para gestionar sus contrataciones, sus decisiones discrecionales, es decir, con sustento, ¿no? Con sustento, son de responsabilidad de la entidad y las tiene que gestionar la entidad. No es que el OS pueda decir, puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Siempre en el marco de lo que la norma me permite. Entonces, teniendo en cuenta esta aclaración previa, decimos, una segunda convocatoria, dice, después de un desierto por no tener la admisión de postores. Ok, no hubo una oferta que quedó en pie, se declaró desierto. Ok, segunda convocatoria, se puede aumentar los requisitos de calificación sin tener algún estudio de mercado. A ver, recordemos que cuando hay un desierto, una de las cuestiones que se realizan es un informe para evaluar por qué ocurrió el desierto, ¿no? ¿Por qué sucedió el desierto? Se tiene que analizar qué fue lo que pasó, por qué no se pudo concretar la contratación. Recordemos que la finalidad del procedimiento de selección es contratar. Esa es la finalidad, contratar. ¿Contratar qué? La mejor oferta con el mejor precio, ¿no? La mejor relación calidad-precio. No el más barato, sino la mejor, la oferta que cumpla con la mejor relación calidad-precio. Ok, teniendo eso claro, si es que no obtuve ese resultado, lo que yo tengo que hacer es analizar qué pasó. Si yo determino, ¿no? En mi análisis y en mi evaluación, que debo aumentar los requisitos de calificación. Por aumentar requisitos de calificación, yo entendería, por ejemplo, que estoy exigiendo alguna cuestión más. Quizás, no sé, eh, experiencia o quizás capacidad técnico-profesional. Los requisitos de calificación, ¿no? Recordemos capacidad legal, técnico-profesional, experiencia. Entonces, lo estoy entendiendo como de repente que estoy pidiendo mayores certificaciones, ¿no? Mayor formación académica, quizás. ¿Puedo aumentar los requisitos? No es que puedas o no puedas, sino que si de tu evaluación del desierto determinas que debes hacerlo o que eso te va a ayudar a que en la siguiente convocatoria puedas obtener una oferta que quede en pie, eso lo va a determinar pues el análisis, la evaluación que haga la entidad, ¿no? Modificar mejoras a las especificaciones técnicas. Lo mismo, no es que tengas que hacer o no mejoras a las especificaciones técnicas, ¿no? Todo va a depender del análisis. Entonces, de que tiene que haber un documento motivado. A ver, tengamos mucho cuidado con los términos de documento motivado, porque eso lo relaciono mucho, por ejemplo, con lo que son las resoluciones, ¿no? Cuando vamos a la LPAG, a la Ley de Procedimiento Administrativo General, vemos el principio de motivación. Ojo que hay que tener cuidado con eso del principio de motivación, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, lo que yo voy a determinar al momento de analizar el desierto es si estas mejoras en las especificaciones técnicas o si esta mayor capacidad técnico-profesional, o sea, estos elementos formativos de formación académica, etcétera, que yo pueda pedir, ¿no? A los postores ahora, a propósito de este desierto que he tenido, me van a permitir a mí lograr el objetivo en mi siguiente convocatoria, ¿no? Más allá de usar el término motivación, lo que yo diría es que los cambios, estos ajustes, cambios que yo quiera realizar a mi requerimiento o a mis requisitos de calificación, etcétera, tienen que tener un sustento, ¿no? Tienen que tener un sustento. Hablemos siempre de sustento. O sea, tiene que haber un sustento. No es que yo, tampoco es que las entidades, digamos, realicen cambios porque se les ocurre realizar cambios, ¿no? Se supone que hay un sustento de por medio. Entonces, más allá que un documento motivado, yo diría que la entidad, después de haber realizado un análisis, tiene un sustento
para decidir si es que realiza o no realiza cambios en las especificaciones técnicas y en los requisitos de calificación. ¿Qué significa que las prestaciones requeridas no se encuentran debidamente presupuestadas? Ah, bueno, lo que anteriormente o incluso hasta ahora algunos llaman propuestas temerarias, le dicen, o ofertas temerarias, ¿no? Les dicen así coloquialmente. Es decir, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy grosero, ojo, que al momento de hacer mi interacción con el mercado, he visto que usualmente por un producto, por ejemplo, están pagando o el precio del producto es, no sé, 1.000 soles la unidad, ¿no? 1.000 soles la unidad al por mayor, por decir. Pero el contratista me lo está dejando, no sé, a 600 soles la unidad, ¿no? Entonces yo veo eso, digo, oye, de todos los que yo he verificado al momento de hacer mi interacción con el mercado, he visto que lo usual es que el rango de precios oscile entre 950 y 1.100 o 1.200 soles, ¿no? Pero esta persona me está presupuestando 600 soles la unidad al por mayor. Entonces, eh, no es que descarte, por ejemplo, la oferta desde el primer momento, sino lo que yo puedo hacer, justamente la modificación también trae a colación las precisiones, ¿no? Sobre este tema de cómo, de por qué le puedo yo solicitar, digamos, que aclare su oferta, es esto, ¿no? Yo le puedo decir, mira, quiero que me aclares cómo está estructurada tu oferta. ¿Por qué me lo estás dejando a 600 soles? O sea, obviamente no le voy a decir déjamelo a más, pero quiero que me justifiques por qué me lo estás dejando a ese precio. Entonces el contratista tendrá la opción allí de aclarar, ¿no? Oye, mira, no, yo te lo estoy dejando a este precio porque esta es mi estructura de costos, esto es lo que me cuesta traerlo, importarlo. Puede ser que el contratista, no sé, tenga por allí algún convenio con alguna empresa importadora que le deja, digamos, el transporte, el flete o el container a menor precio, etcétera, ¿no? Estamos ya divagando un poco en cómo pueden suceder las cosas, pero a eso se refiere, ¿no? A prestaciones que no se encuentran debidamente presupuestadas, ¿no? Ofertas temerarias, digamos. Con respecto a las resoluciones de contratos menores, por ejemplo, de contratación de tercero, hora de servicio, se debe realizar a través de una carta notarial. Bueno, sobre este punto hay que tener en cuenta algunas precisiones que ha hecho la DGA, ¿no? Entiendo que se está trabajando actualmente en una plataforma, perdón, en actualizar la plataforma de contratos menores para efectos de realizar la resolución contractual, ¿no? Actualmente lo que la norma dice es que la resolución contractual, perdón, que las notificaciones en caso de contratos menores se realizan a través de medios físicos o electrónicos, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Entonces, cuando ya se tenga implementada la funcionalidad de la notificación de la resolución del contrato en la plataforma, se realizará a través de la plataforma. Buenas tardes. Respecto a retenciones en el numeral 21.5 de la ley, 3 indica que la retención indicada en el numeral 21.2 se efectúa, a ver, la ley 32353. No sé, bueno, estimado, bueno, asistente anónimo. Estimado, la ley 32.353 no es materia de la ponencia, así que no puedo absolver tu consulta porque tendría que hacer la revisión de la norma y no es parte de la normativa de contratación pública, ¿no? Al menos de la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Qué ocurre si se omite aplicar? Ok, a ver qué hora es. Son las 16:57. Bueno, vamos finalizando con esta y ya con esto terminamos el evento. Sí, porque ya me están indicando que es hora de terminar. ¿Qué ocurre si se omite aplicar una de las retenciones durante la primera mitad de la entrega de los bienes? ¿Se podrá aplicar en las entregas posteriores? A ver.
Hay una situación bien particular. Con esta pregunta, bastante interesante, cierro, porque en alguna ocasión escuché esta misma pregunta en un evento y la pregunta es bastante particular porque es una situación particular, no es una cuestión normativa. Así que yo te lo voy a poner de esta manera, estimado asistente anónimo. Si la norma me dice que tengo que hacer la retención de pago, o sea, perdón, la retención de la garantía, ¿no? La garantía como retención, en la primera mitad de los pagos, del número total de pagos, ¿no? Se han cumplido todas las condiciones, hay más de dos pagos, ¿no? Dos pagos o más, tal. Entonces, si yo tengo que realizar, dice la normativa, la retención en la primera mitad del número total de pagos, normativamente eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, eh, para no decirte qué es lo que debes o lo que no debes hacer, yo lo que te podría decir sería lo siguiente. Voy a ponerme un poco en el lugar de un gestor, ¿ya? Si yo como gestor, por ejemplo, no cumplí con la norma, porque ojo, sería un incumplimiento normativo, em, para, digamos, tratar de aminorar este error, porque ojo, recordemos que los contratos siempre tienen que estar garantizados, salvo que el contrato tenga una excepción de garantía, siempre tienen que estar garantizados. Entonces, si yo como gestor tengo un contrato mayor de 50 UITs, caso de bienes, ¿no? Porque están preguntando por bienes, caso de bienes, mayor de 50 UITs, este contrato tiene que tener garantía. El contratista dijo que la garantía va a ser la retención. Yo como gestor tuve un error, incumplí la norma porque es un incumplimiento normativo, me percaté del hecho, me percaté de la situación, me percaté del error porque es un error, es un incumplimiento normativo. ¿Qué sería mejor? ¿Persistir en el error o efectuar la retención? Lo dejo ahí. Es decir, con esto te contesto. ¿Tú qué consideras que sería mejor? ¿Persistir en el error o corregirlo? Ojo, no estamos hablando de la determinación de responsabilidades, no estamos hablando, por ejemplo, de que cuando hay quizás algún error en la gestión de un contrato o de algún aspecto administrativo, tiene que haber un deslinde de responsabilidades, tiene que haber una determinación de responsabilidades que no van a ser materia de la normativa de contratación pública, tiene su propia norma. La ley Servir, ¿no? La ley Servir tiene por ahí el régimen sancionador de la función de los funcionarios públicos, servidores públicos. Tenemos también la Ley de Procedimiento Administrativo General, que tiene un régimen sancionador. Tenemos la Contraloría, normas de Contraloría que también hablan de un régimen sancionador para la función, para los funcionarios públicos, ¿no? La función pública, etcétera. Entonces, eso, la determinación de las responsabilidades por ese error es aparte. Eso es aparte. Es decir, no quiero llevar esta pregunta a que si me podrían sancionar, no me podrían sancionar, eso es aparte. Eso se va a determinar en el respectivo procedimiento administrativo disciplinario. Aquí partamos por reconocer que ha habido un error. Ha habido un error, ¿por qué? Porque debió hacerse de una manera que está establecida en la norma y no se hizo. Entonces, ¿qué sería más conveniente? ¿Persistir en el error o resolverlo o corregirlo? Corregirlo con todo lo demás que ya hemos conversado, pero corregirlo. ¿Qué sería más conveniente? Desde mi punto de vista, yo poniéndome en el lugar de un gestor, yo lo corregiría, ¿no? Yo te digo esto porque, como vuelvo a repetir, esto no es normativo, esto ya es una cuestión de gestión. Entonces, yo como gestor lo corregiría. Es una situación que no está en la normativa. La normativa ya estableció cómo debe de hacerse. ¿Ya? Y bueno, con esta respuesta cerramos. Muchas gracias, Karina, por la paciencia. Disculpa por haberme extendido. Les agradezco también su atención, estimados participantes. Gracias por la atención prestada. Ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde hablando sobre este tema de las modificaciones. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.